En este video vamos a ver el tema de diagrama de bloques. Entonces vamos a considerar el siguiente sistema, donde tenemos un tanque de mezclado, donde se está calentando un fluido. Entonces llega un fluido con una temperatura inicial y lo queremos llevar hasta cierta temperatura de salida. Y para eso vamos a utilizar un flujo de vapor que va a pasar a través de un serpentín dentro del tanque. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra variable de interés es la temperatura de salida. El tanque vamos a suponer que tenemos un volumen constante, entonces el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. Pero tenemos como variables entonces de manipulación la temperatura de entrada y el flujo de vapor. En este caso nosotros decidimos utilizar el flujo de vapor para controlar la temperatura de salida. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si decidimos controlar el flujo de entrada, por ejemplo, en el caso de que la temperatura de entrada fuera menor, pues quisiéramos a lo mejor poner una válvula aquí para disminuir el flujo de entrada, tal que al ser volumen constante va a disminuir el flujo de salida, va a aumentar el tiempo en el que está el líquido dentro del tanque para poderlo calentar. Pero que si este flujo viene, por ejemplo, de una columna de destilación, es el destilado, si nosotros disminuimos el flujo de destilado que permitimos que llegue a nuestro tanque, eso implicaría que el condensador va a empezarse a llenar de líquido, de destilado, y podríamos inundar nuestra columna. Entonces, siempre que tengamos un proceso que vayamos a nosotros a controlar, pues tenemos que pensar cuál de nuestras variables de entrada que afectan a nuestra variable de salida, como en este caso la temperatura de entrada y el flujo de vapor, podemos manipular. Entonces esta variable, que en el flujo de vapor que estamos controlando, va a ser nuestra variable de manipulación de entrada o de control, y la temperatura de entrada, que es la variable que no estamos controlando, la vamos a denotar como perturbación. Entonces tenemos este esquema. Si vemos nuestra temperatura de salida, lo estamos midiendo mediante un termopar. Entonces tenemos una temperatura medida. Esa en un controlador la vamos a comparar contra nuestra temperatura de referencia, y eso va a actuar nuestra válvula para permitir el flujo de vapor al sistema. Entonces vamos a plantear las ecuaciones, en este caso de energía, para describir cómo cambia la temperatura. Entonces ya simplificado, nuestra temperatura de salida depende con esta función de transferencia de nuestro flujo de vapor, y con esta función de transferencia de la temperatura de entrada. Entonces, y vamos a suponer que la dinámica del sensor es de primer orden. Esto también lo podemos nosotros caracterizar, hacer una prueba con nuestro termopar. Tenemos una ganancia de 1, esto nos indica que el termopar está bien calibrado, y va a haber un leve desfase entre la temperatura real y la temperatura medida por nuestra constante de tiempo, aunque la constante de tiempo en un termopar normalmente es lo suficientemente rápida para que sea casi despreciable este desfase. Entonces el flujo de vapor que vamos a alimentar va a ser proporcional a la diferencia entre la temperatura que deseamos y la temperatura que estamos midiendo. Vamos a cambiar la proporcionalidad por una constante. Entonces tenemos que nuestro flujo de vapor va a ser proporcional al error, que el error es la diferencia entre las temperaturas deseada y medida. De tal forma lo podemos nosotros plantear ahora como un sistema de bloques, donde tenemos por ejemplo la temperatura de entrada multiplicando a la ganancia, o esta parte de la ganancia se va a sumar con el efecto de nuestro controlador para llegar a nuestro sistema, y nos va a dar nuestra temperatura. Aquí tenemos la función de transferencia del termopar que nos genera la temperatura medida, y esa la vamos a ir a comparar contra nuestra temperatura de referencia. Aquí falta un signo negativo para indicar que la temperatura de referencia es positiva y la temperatura medida va a ser restada a esta TR. Y por ejemplo aquí en este otro bloque, que es un bloque de suma, siempre ponemos los signos. Por ejemplo aquí también falta un más para decir que el efecto del controlador se va a sumar al efecto de la temperatura de entrada. Entonces normalmente nuestros sistemas o nuestros diagramas los vamos a dibujar de izquierda a derecha.
las temperaturas o las entradas, las ponemos del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí esta TI pues es nuestra perturbación y se suma a su efecto. Entonces, para lograr simplificar esto a nuestras funciones de transferencia, podemos utilizar diferentes métodos. Uno es mediante álgebra de bloques, ya por método gráfico o analítico, y el otro es por la regla de Mason. Entonces, en el método gráfico consiste en ir comparando nuestro diagrama original, por ejemplo, los bloques de suma, irlos transformando para irlos simplificando. Entonces podemos transformar los bloques de suma, o en el caso de que tengamos dos funciones de transferencia consecutivas, esto indica un producto entre las funciones de transferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos llegar a esta función que es la señal A, que multiplica a la función G1, que nos genera la función AG1, y la multiplicamos por la función G2 para tener nuestro resultado de A por G1 por G2. Entonces, como al ser una multiplicación, podemos cambiar el orden. Entonces podemos ir viendo, comparando, por ejemplo, cuando tengamos estos lazos o estas bifurcaciones, o en el caso de que tengamos lazos, donde un lazo se define como este caso donde salimos y regresamos al mismo punto. Entonces este es un lazo. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro dibujo, nosotros podemos irlo simplificando, porque la idea es llegar a esta expresión. A por una función de transferencia, llegar a B. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos llegar la función de transferencia de TR a T, o de TI a T. Entonces, el método analítico, lo que vamos a hacer es nombrar todas nuestras corrientes o todas nuestras líneas que llegan a un bloque de transferencia, y vamos a plantear las ecuaciones correspondientes y simplificarlas. O la regla de Mason, que nos establece que la función de transferencia para sistemas con retroalimentación únicamente está dado de esta forma: es la sumatoria de pi sub f sobre delta. Entonces, pi sub f es el producto de las funciones de transferencia en la trayectoria directa, o trayectorias directas entre la u y la y, o sea, entre nuestra variable de entrada y la variable de salida deseada. Y delta es igual a 1 menos la sumatoria, donde LI nos representa las funciones de transferencia que están en un lazo, más la sumatoria del producto de todos aquellos dos lazos que no se toquen, menos la sumatoria del producto de todos aquellos tres lazos que no se toquen, más la sumatoria del producto de todos aquellos cuatro lazos que no se toquen, y así sucesivamente. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer un problema para que esto quede más claro.